Enseñanza sobre el tema la guerra contra la fuerza de la tiniebla. A continuación vamos a darle la parte 3 y también le añadimos ahí cuando yo muera, ¿dónde va mi espíritu? Hoy vamos a comenzar con estos dos temas, pero hoy vamos a darle fin ya a este tema con respeto en el nombre de Jesucristo a la guerra contra la fuerza de las tinieblas. Porque hay personas que también hay que explicar claramente, falta de doctrina del cuerpo de Cristo, que todo es un demonio, y ven demonios, como dice un dicho, hasta en la sopa donde no hay. Los demonios no trabajan así. Donde quiera una persona, eso es falta de enseñanza, falta de doctrina. Hay testimonios de personas que se han visto entre la muerte, que yo he escuchado ya, pero esto no sirve a nosotros para nosotros aprender que esto no es cierto, esto no es así, que se están muriendo y han dicho que han visto que los demonios que vienen a buscarlo, esto es falso. Los demonios no tienen nada, ni parte ni suerte conmigo. Los demonios tienen que huir delante de la presencia de Dios que está en mí. La palabra dice en Santiago, someteos a Dios y resistid al diablo y irá de vosotros. Entonces Dios no es un Dios de confusión. Si yo me someto a Dios, el diablo tiene que huir de mí, el Señor se lo reprenda. Y si él tiene que huir, si el enemigo huye de mí, también sus secuaces tienen que huir de mí. Pero no de mi presencia, no de la presencia de Dios, porque yo estoy sometido a Dios. Pero eso son falta de enseñanza. Falta de que nos enseñen, de que nos doctrinen la palabra de Dios. Falta de conocimiento bíblico. Y por eso a veces creen que cuando una persona, un cristiano, muchos cristianos han dicho esto, algunos han dicho esto, mejor dicho, que cuando están en el trance de la muerte han visto que los demonios han querido venir a buscarlo. Pero las escrituras nos relatan esto. Esto será cierto, esto es verdad. Ni aun que cuando yo no muero en Cristo, no pueden venir a buscarme. ¿Por qué? Vamos a demostrarlo con las escrituras. Pero antes de esto vamos a hablar de las legiones. La palabra en el tiempo atrás, en el tiempo del Imperio Romano, cuando se hablaba de una legión, hice una investigación, eran 6.000 soldados y 120 a caballería. Eso era una legión. Pero cuando se hablaba de legiones, ya pasaba más de 6.000, de una cantidad de 6.000. Ya podían ser 12.000. Podían ser 18.000, podían ser 24.000, o sea, era más de una. Amén, amén. Entonces, aquí esto es importante. Miren lo que hasta el mismo Jesucristo usa en esto, lo pongo como ejemplo. El mismo Jesucristo lo usó esta palabra de legión, la misma palabra que se usaba en el Imperio, se usaba en el Imperio Romano para saber la cantidad de soldados que eran. Sin embargo, Jesucristo usa esta palabra. ¿Dónde Jesucristo usa esta palabra? Bueno, Jesucristo usa esta palabra cuando Jesucristo es arrestado y Pedro lo va a defender. Pedro va a jalar una espada para agredir al que lo va a arrestar. Sin embargo, Jesucristo le dice aquí claramente en el 52, San Mateos, capítulo 26, versículo 52, dice así: entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada morirán. A ver, claro, Jesús le hizo entender claramente que Jesús no vino aquí a hacer una guerra contra nosotros, ni a hacer guerra contra la carne, ni contra la sangre. Y ese que iba arrestando a Jesús era carne y sangre. Y Jesús le dijo a Pedro que volviera su espada, o sea, que la guardara. Porque si Pedro actuaba así, de esa forma iba a morir. O sea, esto quiere decir que cuando nosotros nos conducimos así de esta forma, ya el Señor Jesucristo dice, ya no tenemos parte con el Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le dice Jesús? Le da a entender a Pedro que Jesús no está desamparado. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre? Y que Él me daría más de 12 legiones. ¿Te ve? Aquí entra legiones. Más de 12 legiones de ángeles. O sea, más de 12 quiere decir más de una docena. Más de 12 son más de 12, más de una docena. Entonces, o sea, que él podía orar al Padre y el Padre enviar más de una docena de legiones. O sea, de legiones de ángeles. Y si una legión son 6.000, ya usted sabe, calcúlelo. O sea, que podían llegar más de 100.000 ángeles. Podían mandar el Padre a Jesucristo a la tierra para defenderlo. Y no necesitaban tanto, porque mire, para que usted vea, porque cuando los ángeles, cuando Dios mandó a destruir Sodoma y Gomorra, porque nosotros estamos desnudos ante el poder de Dios, porque Dios es el Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Mandó solamente 2 ángeles y destruyó una ciudad entera. O sea que si Jesucristo quiere, clama,
vienen legiones de ángeles a defenderlo y quedan cortos. Estas legiones de ángeles, con la cantidad de personas que hay aquí, los millones de personas, quedamos cortos. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios y no podemos luchar contra el poder de Dios. Entonces, aquí vamos ahora a San Lucas, a esta palabra la vamos a encontrar legión, donde en aquel hombre habían como dice la palabra, dice en las escrituras, nos da a entender, habían como 6,000 espíritus inmundos en el cuerpo del hombre. Porque no dice legiones, sino legión. Legiones aquí habla, porque ya habla de cantidad, habla ya no en singular, sino en plural, que es lo que debemos entender, ¿eh? Gloria a Jesús. Ahora vámonos a San Lucas. 8, capítulo 8, versículo 26, ahí más adelante. O sea que para comprobar que en un cuerpo humano pueden habitar hasta 6,000 espíritus inmundos. Óigame, mucho, ¿eh? Pero es así, lo dice las escrituras. Entonces San Lucas 8, Ocho 26. En el 8:26 dice arriba, el endemoniado Gadareno. Ese es arriba. Este endemoniado Gadareno, Ganareno, sí. Bueno, dice así. Y arriba, dice, ahí comenzamos, dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la libera opuesta a Galilea. Jesucristo va a este territorio, dice la palabra de Dios. Dice, al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. O sea, este hombre estaba sin ropa. O sea, este hombre andaba desnudo. Y no moraba en casa, sino en el cementerio. Pero no era porque él quería. Era que porque esa legión que estaba en él, 6,000, lo tenían cautivo, lo tenían esclavo, lo tenían preso y lo tenían apartado de toda su vida social en la tierra. Sin embargo, dice la palabra de Dios en el 28, y al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Pero aquí no es el hombre que no fue el hombre que se postró. Son los espíritus inmundos que están dentro del hombre, que se han postrado delante del Señor Jesús. Amén. ¿Ves? No es el hombre. El hombre está cautivo. El hombre está prisionero. El hombre no sabe de sí. El hombre vive en un cementerio y no se da ni cuenta. El hombre está desnudo, ni cuenta se da. O sea que todo el espíritu directamente lo han puesto que su juicio lo ha perdido rotundamente. Como persona. Él no sabe ni quién es. Pero sin embargo, aquí nos enseña la palabra de Dios. Mire cómo dice la palabra que dice, estos espíritus inmundos cómo vienen y se humillan ante Jesús. Y le dicen reconocen a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Y te ruego que no nos atormentes. Ahora eso podemos nosotros entender. Por eso que yo le digo, cuando te ve estos 8 espectáculos, esta gente, que estos demonios dan show para salir. Entre los apóstoles, y lo vamos a demostrar más adelante, dice la palabra que cuando estaba el apóstol Pedro y el apóstol Pablo también, los demonios salían, los espíritus inmundos salían embalados, huyendo. Sin embargo ahora, dice que los espíritus dan mucho para salir y dan mucho show. Pero mira aquí lo que dice la palabra. Ya estos habían visto a Jesús y ya sabían que este que venía era el poderoso, el Hijo de Dios. Y le dicen que tienen contra ellos, porque no está hablando con el hombre. Es que tenemos que comprender con quién está hablando, con quién es la conversación. Si la conversación está entre Jesús o el hombre que está cautivo, el hombre que está prisionero por los demonios.
Porque si entendemos que si es el hombre, vamos mal. El hombre no sabe ni de él. Porque vive en un cementerio y no sabe dónde vive. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Dice, ahora dice la palabra, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. ¿Ves? Jesús inmediatamente, por eso era que ellos le preguntaban a Jesús, ¿qué tienen contra mí, hijo del Dios Altísimo? Hijo del Dios Altísimo, oiga, te ruego que no nos atormentes. Porque Jesús mandaba, dice, porque Jesús mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Estaba poseído, hermano, estaba apoderado de él. Él no sabía ni siquiera quién era él, el pobre hombre. Dice, y le ataban con cadena y grillo, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. O sea que los demonios era que lo guiaban. Que rompía, a él lo ataban con cadena y cuando él la rompía, los demonios lo guiaban hacia el desierto. O sea, los demonios lo querían llevar. Ahí era que el hombre iba. El hombre no estaba ya no era el mismo. Ellos habían tomado control y dominio sobre este hombre. Amén, gloria a Dios. Y eran tanto, claro, no podían acadenatarlo porque si tenía una legión que eran si su nombre de ellos era legión, había una cantidad de 6,000, cantidad numerosa, no podían acadenatarlo, no podía cualquier acadenatarlo porque se trataba que había una legión de demonios en el cuerpo de este hombre. Y la fuerza que este hombre sacaba no era la de él, sino la fuerza que impulsaban esos espíritus inmundos a través de su cuerpo. Y por eso era que rompía la cadena. Porque yo no puedo romper una cadena. Si a mí me cadena, yo no la puedo romper. Ahora, si en mí hay espíritu inmundo que toman posesión de mí, sí lo pueden hacer, puede hacer. Dice la palabra en el 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, ve. O sea, no puede darle un nombre, si hay como 6,000, más o menos, dentro de este hombre, ¿cómo va a comenzar a darle nombre? Legión. Y acá le acabamos de explicar que una legión en aquellos tiempos eran 6,000 soldados y 120 a caballería. Si no me equivoco. Sí. O sea que en este hombre habían como 6,000. No dice legiones, legión. Se llama de legiones ya como Jesucristo dijo, puedo ya clamar a mi Padre y que envíe más de 12 legiones. ¿Ves? Ya Jesús está hablando más de una legión, más de 6,000. Aquí se habla de legión, 6,000. No podían darle el nombre a Jesús porque eran como 6,000 que estaban en el cuerpo de este hombre. Y porque dice, le contestan a Jesús. Gloria a Jesús, ¿cómo le dice? Y le dijeron legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Porque eran muchos, era una cantidad así. Y por eso eran legión. Y le rogaban que no lo mandase al abismo. Aquí quiero entrar en este tema. Si usted entiende lo que es el abismo, la palabra dice que en el Apocalipsis habla del pozo del abismo, donde van a salir la langosta gigante, que van a atormentar a los hombres. O sea, a los que aceptan la marca, la bestia, a los que no se arrepintieron, a los de Dios no. Dice la palabra, los que tienen el sello de Dios no. Y salen de dónde, dice que salen del pozo del abismo. Y según aquí las escrituras, ellos le están rogando a Jesucristo que no lo encarcelen, que no lo lleve a prisiones. Porque en el abismo es el sitio donde están, es como decir el sitio de las prisiones oscuras, donde están los espíritus encarcelados, presos. Sin embargo, si es así, que cuando yo voy a morir, los demonios van a venir para tratar de llevarme a mí hacia el abismo, entonces, ¿por qué estos ruegan que no? A Jesús que no lo mande. Porque estos sabían que si Jesús lo mandaba a esta legión, si Jesús lo mandaba al abismo, ya iban a estar encarcelados ahí, ya ellos no iban a entrar en otro cuerpo más. Y por eso le rogan a Jesucristo que no lo mande ahí, porque ahí van a estar presos. Si no le dicen a Jesús, dice aquí la palabra de Dios, y habiendo allí un hato de muchos cerdos, muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y le dio permiso. Entonces Jesús le dio permiso, ¿te ves? Porque ellos no pueden hacer nada sin permiso de Cristo Jesús.
Amén, gloria a Dios. Le dio permiso, sí, le concedo, está bien, se lo concedo. Vayan. Y no lo mandó al abismo, Jesús. Porque sabían que si lo mataban ahí, de ahí no iban a hacer. Entonces, ¿cómo va a venir un espíritu de buscar para allá y para allí? Si ellos no quieren ir para allí, si ellos no quieren ir para allí. Porque saben que los que están allí prisioneros ya no pueden ya ahí están presos, no pueden salir. Entonces, esto es bíblicamente que debemos tener comprobadamente que ningún espíritu inmundo, ni aunque yo muera en pecado, porque esto se ve en la película de ciencia ficción, la iglesia tiene que despertar y no vivir en la ciencia ficción, vivir en la realidad del mundo espiritual, vivir en la realidad de la palabra de Dios, al discernir la palabra de Dios espiritualmente. La ciencia ficción yo veo, por ejemplo, hay una película esa que se trata de un hombre que muere y de que él todavía su espíritu queda aquí, lo matan, él lo matan, un mejor amigo de él, su espíritu queda aquí. Esto no es la película de ciencia ficción. Y él busca a una mujer de esa que consulta a los muertos para que se acerque a su novia y advierta. Eso no es así. Y de que cuando él muere, él es tomado y se va al cielo, pero cuando muere el otro malo, de que vienen unos espíritus inmundos y lo toman. Señores, eso no es una película. Esto no es cierto. Esto son las cosas de las ciencia ficciones. Cosas, imaginaciones. Fantasías. Esto no es verdad. Aunque yo muera en pecado, ningún espíritu puede venir a mí a tomarme mi espíritu. La palabra dice que mi espíritu volverá a Dios, sea para juicio o para salvación. Porque a mí ningún demonio me ha dado este espíritu. Quien me dio este espíritu se llama Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Ahora la palabra me dice a mí claramente que si yo no obedezco la palabra de Dios, que si yo no me arrepiento, entonces yo le voy a hacer compañía a los espíritus inmundos, también en lugar de castigo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces vemos la palabra de Dios que dice aquí, y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero y al lago se ahogaron. Ve, los cerdos cayeron, se precipitaron en ese despeñadero y se ahogaron. Porque miren lo interesante aquí, que tenemos que examinar algo también aquí muy importante en este versículo. Que los cerdos fueron y cayeron y se ahogaron, dice la palabra aquí. Usted no ve que los cerdos no duraron ni siquiera ni media hora en esos cerdos. Dice que inmediatamente, desde que Jesucristo le dio permiso, que ellos entraron en el cuerpo de esos cerdos no, directamente perdieron el control. Esos cerdos estaban tranquilos. Pero esos cerdos directamente se fueron, pero ni siquiera se dieron cuenta que ellos iban por un despeñadero para dedicarse. Porque usted ve los animales, aunque son animales, pero tienen un cierto sentido para el peligro. Ellos saben más o menos donde hay un peligro para ellos no irse para ahí. Porque si fuera así, entonces ellos fueran presa fácil a toda la cosa del peligro. Si fuera así, ellos no se cuidaran del que lo puede cazar. ¿Sabes? ¿O no? Esto hablando mentira, ¿verdad? Amén, amén. Entonces no se fueran presa fácil para lo más fuerte de la selva y ellos lo más débil. No, ellos se cuidan. Cuando ellos ven que ahí está el león, o que allí está el puma, o está el tigre, o está el lobo que lo puede cazar, ellos se van. Sin embargo, entraron en el cuerpo y entraron en el cuerpo de esta persona, dice las escrituras, de estos cerdos. Y no permanecieron nada, fueron despeñados. Esto quiere decir que los cuerpos de los animales ellos no pueden entrar. El cuerpo de un animal no está capacitado para resistir, gloria a Jesús, Aleluya. un espíritu inmundo. No vale que sea algo, no importa lo que sea. No está capacitado como el de nosotros. Porque los animales y nosotros somos dos cosas diferentes. Los animales no tienen espíritu. Nosotros sí tenemos espíritu. Por eso cuando los animales mueren, ya murieron. Y ya los animales no tienen ningún tipo, no hay otra vida para ellos. Pero nosotros sí. Porque Dios nos hizo diferente. Porque nosotros tenemos un espíritu que Dios nos dio y creó un cuerpo del polvo, dice la palabra, y este espíritu es que tendrá que darle cuenta a Dios. Entonces el cuerpo de los animales no tiene la capacidad para poder soportar un espíritu de estos que entren en ellos. Y por eso estos cerdos cayeron inmediatamente y murieron todos, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Lo dejamos aquí. Ahora vamos, gloria a Jesús para siempre, a examinar, vámonos aquí en Hechos 19:11. Vamos a examinar, por eso que debemos comprender y entender ahora.
y comprender que toda la ciencia ficción, nosotros tenemos que dejar esta cosa porque estas cosas no nos llevan a Dios. Hechos capítulo 19, versículo 11. Aquí vamos a hablar de algo que ocurrió. Dios hizo algo grande a través del apóstol Pablo en Efeso. En Efeso aquí pasaron más de unos acontecimientos. Lo voy a dar un resumen. Uno, lo que pasó de los acontecimientos, que unos discípulos de Juan, que no habían aceptado a Jesucristo todavía, no habían aceptado a Jesucristo, pero sí se habían arrepentido en el proceso del bautismo de Juan, para el arrepentimiento de su pecado. Y el apóstol Pablo lo encuentra y le pregunta que si fue bautizado con el Espíritu Santo, y ellos ni se imagina que hubieran el Espíritu, que hubiera, ni siquiera dice ellos, ni hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, entonces dice la palabra que el apóstol Pablo comenzó a explicarle qué era la función de Juan y cuál era el bautismo, por qué era el bautismo de Juan y para qué era. Pero cuál era el bautismo que tenía que pasar también, que el bautismo del Espíritu Santo, quiere decir que cuando se bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo para recibir el Espíritu Santo. Bueno, la palabra dice que entonces esos discípulos fueron bautizados. Cuando ellos oyeron, dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Eso pasó en ese momento, en ese también. En otro momento, también pasó que también algunos judíos creyeron también y otros no. Y en el versículo 11 dice así. Oiga, ponga asunto a esto. Hacía Dios milagro. Porque Dios que hace milagros, no somos nosotros. Hacía Dios milagros extraordinariamente por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños. Óigame, ponga asunto aquí. Se llevaba la ropa de ellos, los paños, o delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Ve? O sea que de tal manera, oiga, solamente no se necesitaba ni la presencia. Si ponían los paños delante de estos apóstoles, el Espíritu Santo que estaba ahí, dice que eran sanados esos enfermos. Pero la palabra dice que los espíritus, dice la palabra, que los espíritus malos, como los conocemos, los espíritus de los demonios, los inmundos, los espíritus inmundos, etcétera, etcétera, salían. No se quedaban ahí que hoy no se pudo sacar y mañana vamos a intentarlo. Salían inmediatamente. Entonces ahora yo quiero ver que por qué hay que hacer tanto espectáculo. O se hace tanto espectáculo. Usted ve que todos estos shows para sacar un demonio. No, que hay demonios que no salen porque no entendemos las escrituras. Hay un demonio que no sale con ayuno, sino con ayuno y oración, sí, porque cogemos un versículo así para nosotros darle larga a esto. Pero entonces esto no entendemos claramente qué es lo que Jesucristo está hablando y a qué se trata ese momento, ese paisaje que Jesucristo está hablando. Porque Jesucristo dice claramente a ellos por su poca fe. Vosotros, le dijo a los discípulos, no le echaron fuera. ¿Ves? Le dijo Jesucristo. Si hubieran tenido fe, el demonio iba a salir fuera, porque cuando Jesucristo comendó a los otros, que le mandó y le dio poder para echar fuera demonios también y sanar enfermos, cuando lo comendó la misión, eso también dijeron que veían cómo caían, cómo los demonios salían, cómo caía el enemigo como un rayo de luz del cielo. Entonces a veces cogemos que esto, dice que inmediatamente, ¿por qué? Porque la palabra dice que la presencia de Dios, que Dios hacía milagros extraordinariamente por medio de la mano, dice, por medio de la mano de Pablo. O sea que el Espíritu de Dios estaba ahí. Y cuando está el Espíritu de Dios ahí ya, y está con el Espíritu de Dios de poder, entonces aquellos que tenían fe, no necesitaban ni siquiera que se presentaran delante del apóstol, pero aún sus paños que le presentaran, también con eso era suficiente. Pero dice que los espíritus salían inmediatamente. No se quedaban ahí. Pero algunos de los judíos, exorcistas, a ver, aquí hay algunos ya que van por su propia cuenta, que creen que van a hacer lo mismo. Mire aquí, exorcista, ambulante, interesaron y intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre lo que tenían espíritus malos, diciendo, oh conjuro por Jesús el que predica Pablo. Estos judíos, aquí no es que tú seas judío, ni que tú seas griego, ni que tú seas gentil, porque ya para Jesucristo, el que no hace la voluntad de Cristo Jesús, el Señor no está ahí. Estos judíos, ¿por qué no lo pudieron hacer? Esto está interesante aquí.
Estos quisieron copiar al apóstol Pablo. Pero para esto acontecer y suceder, tiene que estar el Espíritu Santo sobre esa persona. Amén, amén. Y el Espíritu Santo no estaba sobre estos judíos. Sin embargo, ellos quisieron invocar el nombre de Jesús y enfrentar a los demonios pensando que con eso era suficiente. Y no es suficiente con el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús sí tiene poder sobre todo nombre, sí el poder. El Espíritu Santo está ahí, ¿eh? Porque Jesús puede ser cualquiera. Amén. Hay mucho Jesús. Ahora hay mucho Jesús. Si el Espíritu Santo está ahí, sí. Entonces sí. Ahí está el poder de Jesús. Porque el Espíritu Santo es el poder de Jesús. Amén. Sin embargo, mire, ellos tratan de hacer lo mismo. Y dice aquí, y habían 7 hijos. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Te ves? Dice que habían 7 hijos de este tal Esceva, que era judío. Esos 7 hijos que tenía ese jefe de los sacerdotes, oiga, que hacían esto. Era jefe. El padre de ellos era jefe de los sacerdotes. Sin embargo, esto no importa que sea jefe de los sacerdotes. Lo importante de esto es que yo hago la voluntad de Dios. Y Dios esté conmigo. Amén, gloria a Dios. Esto es lo que vale. No vale lo que yo tenga, la posición que yo tengo. O como dicen ellos ahora, el liderazgo. Esto son cosas de hombre. Eso no cuenta para Dios. Aquí no es liderazgo. Aquí dice el Señor que todos somos iguales. Somos ovejas de Jesús. Aquí no hay liderazgo, que aquí el macho cabrio soy yo, el gobierno. No, aquí el único jefe se llama Jesús y el Espíritu de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, entonces, dice, gloria a Jesús para siempre. Mire lo que le pasa a estos hombres. Porque estos hombres se fueron por su propia cuenta, porque el Espíritu no estaba ahí. Pero reprendiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. Oiga, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. No se iban huyendo, porque la mano de Dios estaba sobre Pablo. El poder de Dios estaba sobre Pablo. Se iban huyendo, dice aquí lo leímos arriba. Conocen a Pablo porque corrían de la presencia de Dios, usted ve. Porque no llegan de la presencia mía, sino de Dios. Gloria a Jesús. Y a Jesús, como leímos, ya que el hombre endemoniado, dijo, ¿por qué no atormenta? Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿por qué no atormenta? Porque Jesús lo estaba reprendiendo, echándolo fuera del hombre, esa es la palabra del cuerpo del hombre. Y se postraban a Jesús. No vimos que temblaban ante Jesús. No me mandes el mismo. Que no lo mandara a carcelarlo. Sino mándame a esa manada de cerdo. Y dice que Jesús le dio permiso para que salieran y se fueran a la manada de cerdo. Dicen ellos que conocen a Jesús y conocen también a Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Porque, oye, como que lo conocen, no porque se llama Pablo. Lo conocen porque el Espíritu Santo está en Pablo. Amén, amén. No me conocen porque yo me llamo Ángel. No, reconocen porque el Espíritu Santo está en mí. Amén. Entonces se conocen, saben que soy yo, que soy siervo del Dios Altísimo. Pero estoy obedeciendo a Dios. Pablo estaba sujeto a Dios. Y eso es lo que muchos creen. Los demonios, estos que están sacando demonios, dice la Jesucristo que Satanás se puede echar fuera a sí mismo. Estos demonios le sacan la lengua por atrás. Se ríen de ellos y se burlan de ellos. Y se sirven como de espectáculo, de entretenimiento, de show para engañar. Pero en las escrituras nos muestra otra cosa diferente. Amén, gloria a Dios. Y esa es una pregunta que le hacen los espíritus inmundos que están en el hombre. Y dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre de ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. El espíritu que estaba en el hombre, porque así es como yo le digo, así que ellos operan, así que ellos pueden agredir a nosotros, hizo que el hombre se violentara contra ellos. Y le brincó a ellos. Y ellos salieron heridos de allí. O sea, claramente, los espíritus inmundos se volvieron contra él. Pero ahora ellos usan otra táctica. Ahora ellos no vienen, ellos usan otra táctica. ¿Por qué? Porque ahora ellos trabajan en otra forma.
¿Cómo trabajan ellos? Ahora ellos, cuando que lo van a echar afuera, que hacen todos estos espectáculos, y dicen que el demonio salió, no se va para ninguna parte, se quedó ahí. Es para que crean, se escondió ahí, para que usted siga creyendo. Es para engañar a los ciegos, cegarlos más y engañarlos más. Para que los ciegos los ojos no lo puedan abrir nunca, si no sigan en la ceguera. Y usted ignorantemente cree que el espíritu inmundo se ha ido, pero el espíritu inmundo ha hecho un papel perfecto. Se ha quedado tranquilito. Y la persona se ha quedado normal, como que todo, como que se ha ido. Y está ahí. Porque para el espíritu inmundo irse de ahí, huyendo, tiene que estar el Espíritu Santo ahí. Tiene que huir de la presencia de Dios, no de mi presencia. Y si yo estoy en desobediencia y diciendo lo que a mí me da la voluntad y añadiendo y quitando y poniendo las escrituras, inventando palabrería, no puede estar el Espíritu Santo porque no miente. La Biblia dice que él no miente. Amén. Pablo dijo, sea Dios verá, y todos los hombres mentirosos. Se incluyó Pablo como hombre. Y Pablo dijo, yo no miento. Dijo Pablo, yo hablo verdad en Cristo Jesús, no miento. Cuando Pablo enseñaba la palabra, Él está hablando de la enseñanza de las escrituras, que él habla verdad en Cristo Jesús y no miente. Y estos se fueron así, heridos y avergonzados. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba con ellos. Y si Jesús no estaba con ellos, pues el Espíritu Santo no podía estar. Porque Jesús dijo que cuál esta palabra, mi Padre y yo vendremos y moraremos en él. Mi Padre y yo. Y el Padre es el Espíritu Santo, dice la Biblia. Gloria a Dios. Es Dios. El que se hizo carne, dice la palabra. Amén. Y oiga esto aquí. Después que pasó esto, hubo una conversión aquí, grande, dice la palabra. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, aquí gentiles y judíos. Y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Tuvieron temor, o sea, que aquí dice la palabra, yo voy a decir que ellos tenían, muchos de ellos tenían libros de magias. Santo Dios para siempre. Y se arrepintieron, los quemaron. No, ya se arrepintieron y se convirtieron en el verdadero poder de Dios. Váyase aquí. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Confesando que sus pecados. Amén, amén. Se arrepentían, confesaban su pecado, se confesaban, o sea, se arrepentían y confesaban su pecado, pidiendo perdón a quién, al que perdona, a Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, y así mismo, y así muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros, O sea que hubo una conversión grande en Efeso. Trajeron los, dice que practicaban la magia. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. No dije así no creen, no. Quemaron los libros delante de todos ahí. O sea que eran testigos los que estaban ahí. Estos ya no practicaban más la magia. Estos se convirtieron, se arrepintieron. Ya estos se convirtieron al poder de Dios. Dice, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. O sea, el total del precio que ellos quemaron, dice que se calcularon que era 50,000 piezas de plata. Era mucho cuarto, ¿no? Entonces no se sabe, no sé todavía exactamente en ese tiempo cuánto era, pero se ve que era muchos libros y que era una cantidad, una inversión muy grande en los libros. O sea, ¿qué pasó aquí? Bueno, aquí hubo una conversión, pero ¿por qué hubo esa conversión? ¿De dónde se desató esto? Bueno, mire, para que usted vea que a veces de una cosa que usted ve surge la otra. De estos falsos judíos que fueron a echar los demonios en el nombre de Jesús y del que Pablo predicaba. Y cuando se dio notorio que los demonios se rebelaron contra estos hombres, porque Dios no estaba con ellos, porque sabía que estos hombres estaban en pecado, los que estaban en pecado, igual que ellos, se buscaron el camino y se arrepintieron. Amén, gloria a Pero Dios. le sirvió para arrepentirse a otros, a muchos de ellos. Lo dejamos ahí. Aleluya. Vámonos aquí ahora. El Evangelio, vámonos a San Juan, capítulo San Juan, al lado ahí mismo. Vámonos al capítulo de San Juan, Gloria a Jesús, 12. O sea que estos hombres no hacían espectáculos, estos hombres no hacían shows.
vemos que también en Samaria hubo una conversión muy grande. ¿Por qué? Que hasta el mago Simón se convirtió, aunque se convirtió, pero después dejó que el enemigo sembrara sus cizañas otra vez en su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra decía que, la palabra dice que Dios, cómo Dios estaba haciendo a través de Felipe, que era que estaba predicando ahí, gloria a Jesús. Cómo los espíritus inmundos de esas personas salían huyendo, salían inmediatamente y esas personas eran sanadas inmediatamente de sus enfermedades. Y cómo el poder de Dios se había derramado a través de Felipe ahí, este poder del Evangelio. Sin embargo, dice que en Samaria hubo una conversión muy grande, que cuando Juan y Pedro escucharon eso, arrancaron para allá. Se movían de allá a Jerusalén y cogieron para Samaria. Amén. Entonces vemos que estas cosas no hubo espectáculo. Vemos que todo esto acontecido, lo que hubo fue sí, hubo salvación para muchas personas. El Señor trajo muchas almas a la salvación. Porque esa cosa provocó temor a ellos. Lo mismo que Zafira y Ananías, que cuando se dieron cuenta que estaban mintiendo, dice que surgió un gran temor. Amén, amén. ¿Te ves? Y eso trajo arrepentimiento. Hechos 12. Hechos 12. Juan 12. Capítulo 12, versículo 44. Y ahora vamos aquí a demostrar algo. Esto no, la palabra de Dios dice Jesucristo que estas palabras son las que nos van a juzgar a nosotros. Porque acabé de explicar que ahora no pasa nada. Ahora estos espíritus me hacen creer que Dios está conmigo, pero no es cierto. Porque la palabra dice claramente que se atreviera doctrinando a Cristo no tiene a Dios. Y lo demostré que los judíos, nosotros no somos mejores que los judíos, que muchos se creen que somos los mejores que los judíos. Y no somos mejores que los judíos. Porque nosotros somos pecadores también igual que los judíos. Que lo demostré por los judíos. Que por haberse apartado de Jehová, la consecuencia que vino sobre Israel. Pero eso no va a pasar ahora porque en el nuevo pacto hay otra cosa distinta. ¿Qué es lo que es distinto en el nuevo pacto? En el nuevo pacto nos enseñan las escrituras que habla de un juicio. De la venida de Jesucristo. Y algo muy interesante, Jesucristo le dice a los segadores, a los ángeles, que recogen la cosecha, le dice que recojan la cizaña primero. Óigame, oiga lo interesante. En San Mateo dice, oiga, ponga asunto, y le puedo pensar en esa palabra. No dice, no, recógeme el trigo, no, primero la cizaña. Apártela primero, recógela primero, óigame, primero la cizaña. O sea que si usted está del lado de la cizaña, estas mismas palabras lo van a juzgar. Oiga lo que dice aquí, la palabra de Jesús juzgan a los hombres. En el 44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros seguimos al Padre a través de Jesús. Que cuando nosotros creemos y obedecemos a Jesús, estamos obedeciendo al Padre. Porque Jesús dijo, no, yo no vine por mi propia cuenta, ni me represento yo mismo aquí. Jesús dijo, mi gloria, si yo me gloriara, Jesús dijo, mi gloria no es nada, la gloria es del Padre, no la mía. Como hombre, Jesús está hablando como hombre en la tierra, cuando dice así. Porque la palabra dice que la gloria del hombre es como flor de la hierba, ¿eh? Toda gloria del hombre. Entonces Jesús dice que si él se gloriara en otra parte, dice, su gloria no era nada. Pero Jesucristo dice que es el Padre que hace la obra. Jesucristo dice que es por el Padre todo. Y el que me ve, dice, y el que me ve, me ve al que me envió. O sea, él dice Jesucristo que el que lo ve a él, ha visto al que lo envió. Lo mismo que le dijo Felipe. Amén. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y no basta. Algo quiero dar a entender, porque un versículo mal interpretado a veces nos lleva a un error. Jesús acabó de explicar aquí mismo que dice que en mí no, en mí no cree, dice, vamos a leerlo arriba. El que cree en mí, no cree en mí. ¿Te ves? Quiere decir que el que cree en él, no cree en él, sino cree directamente en el Padre a través de él. Porque él es un instrumento del Padre. Eso es lo que quiere decir aquí Jesús. Porque lo dice claro, sino en el que me envió, y el que lo envió dijo que el Padre, ¿verdad? Dice, entonces, aquí dice claramente, y el que me ve, dice Jesucristo, ve al que me envió. O sea, el que lo ve a él ve directamente al Padre. Por eso Felipe le dice a él, eso no quiere decir que él es el Padre, dice que el Padre, Jesús quiere decir que la autoridad es el Padre, que es lo que es un instrumento, un sirviente del Padre. Eso lo quiere Jesucristo decir aquí. Amén. Jesús, el Hijo de Dios, que eso sí quiere. Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y no basta. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me conocéis.
Créeme, porque por la misma obra. Jesucristo nunca dijo, Felipe, mírame aquí, yo soy el poderoso del Padre. No, Jesús no dijo que él era el Padre, él dijo que la obra que estaba en él, que la obra que hacía él, era del Padre. Y si creía en esa obra que él estaba haciendo, que era la misma del Padre, creían en él. Y si no había que mostrar el Padre, porque el Padre estaba a través de la obra que hacía Jesús. Amén, gloria a Dios. Y aquí está diciendo la misma palabra en el versículo 45. Dice, y yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Bueno, qué palabra tan bonita esta. Eso es la luz del mundo. Y ha venido para que todo que en él crea no perezca en tinieblas. Sabemos que las tinieblas son la oscuridad de los espíritus inmundos. Cuando estamos cautivos. Eso se refiere, porque no van a decir que la tiniebla, bueno, porque la noche es una tiniebla. Cuando llega la noche de la tierra es una tiniebla. No está hablando de esa tiniebla. Está hablando del cautiverio de la tiniebla de los espíritus inmundos. Porque ellos están en oscuridad. Ellos viven en tiniebla. O sea, ellos son oscuridad mismo. Y Jesucristo vino a libertarnos de esta tiniebla. Dice la palabra que Jesucristo le quitó la autoridad, o sea, el poder del maligno aquí en la tierra. Con su muerte y resurrección. Aquel que oye mi palabra y la guarda, yo no lo juzgo. Dice aquel que oye mi palabra y no la guarda, perdón. Yo no lo juzgo. ¿Por qué? No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Por ejemplo, Jesús no vino a condenar. Y aunque usted no creyera, Él no lo iba a condenar por eso. No, porque si Él había venido a condenar el mundo, entonces no había necesidad de que Jesús viniera y se hiciera carne a padecer por nosotros. Desde ya mismo, Él mismo destruía todo. O podía enviar sus ángeles como Él quería, como hizo con Sodoma. Como Él le parecía, o como hizo con el diluvio. Como Él le pareciera. Pero en fin, que Él no iba a bajar aquí a la tierra a hacer nada. Desde ya Él podía destruir todo. No, Él no vino a condenar, Él vino a rescatarnos a nosotros la condenación del diablo, sin eso es referente. Amén. Pero el Señor dice, no soy yo que lo voy a juzgar, porque son estas palabras en el día postrero. Ahora, eso dice, no, yo lo digo, no creen, yo no lo juzgo, pues yo no vine a condenarlo. Porque Jesucristo dice que todavía, aquí se trata de dos cosas. ¿Cuáles son estas dos cosas? Que tenemos que entender. La Escritura nos relata de una salvación inmerecedora que no la merecemos, que Dios nos dio a través de Jesús. Y la segunda venida de Jesucristo se trata a recogerlo de Él y juicio para condenación. Y Jesús no vino a condenar, porque Jesús vino a salvar. El primer paso y proceso fue salvación. Ahora el juicio viene cuando yo oigo esta palabra y no le pongo asunto. El juicio vendrá en aquel día cuando Dios me llama a arrepentimiento y me manda a obedecer su palabra y yo no la obedezco. Pero no hay cuando estaba Jesús. No, todavía no. Después que va a venir el juicio, dice la palabra de Dios. Y esta misma palabra es que nos van a juzgar, dice la palabra de Dios, en el día postrero. Ahora todo va aparente bien. Pero en el día postrero no va a juzgar, dice la Escritura. Dice en el 48, y el que rechaza, dice, y el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que es hablado, ella le juzgarán en el día postrero. ¿Ve? Eso no está hablando de un juicio ahí mismo. Eso está hablando de un juicio final. El día postrero que es el fin, el tiempo del fin. Amén. Jesús me dijo, no, yo no vine a juzgar al mundo ahora. Ellas son que la van a juzgar en el día postrero, en el día final. Estas palabras son que van a juzgar a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. En el día del juicio, dijo Jesús. Amén. Pero ahora yo no lo juzgo. Eso dijo. Porque Jesús vino a salvarnos. No podía venir a juzgarnos porque Dios no es un Dios de confusión. Si no viene a dar la salvación, entonces ¿cómo nos va a juzgar? No, primero nos da la salvación. Si nosotros la menospreciamos y no ponemos asunto a esta palabra, entonces no viene el juicio de Dios. Dice, oiga aquí, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Óigame, de lo que he de decir y lo que es de hablar. Acabé de explicar que Jesús era un instrumento de Dios. Y que Jesús era un sirviente del Señor. De todo poderoso. O sea, de todo poderoso Jesús. Del Padre. ¿Ves? Jesús es el ejemplo. Jesús nunca se dijo, yo soy tu hijo, tu único hijo, porque es el único hijo de Dios, ¿eh? Dice el unigénito y el primogénito. Dice la Escritura. ¿Y nosotros qué somos? Dice adoptivo, hermanos.
Aleluya. Pero Dios no nos ha entrado a nosotros. Nosotros somos hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Por medio de la adopción de Jesucristo, del Hijo de Dios, recibimos la adopción. Amén. Entonces, la palabra ve claramente que Jesús dice que Él no hablaba por su propia cuenta. Él él hablaba los mandamientos, o sea, lo que recibió de Dios, del Padre por mandamiento. Eso Jesucristo dice aquí que Él hablaba. Jesucristo es el ejemplo de nosotros. Óigame, Jesucristo dijo que Él no hacía lo que Él quería hacer. Jesucristo dijo que Él no hablaba lo que Él quería hablar, sino ya lo que Jesús habló fue lo que el Padre le dijo, lo que recibió el mandamiento. Tú vas a decir esto y esto y esto, y hablar esto y esto y esto. Amén. ¿Sabes? No iba a hablar Jesús más. Jesús no iba a poner de Él mismo una palabra diciendo, no, yo voy a añadir esto. No, lo que el Padre dijo del mandamiento, Jesús dijo que vino a hablar. Para que no haya confusión aquí, que esto son las palabras de Dios. Y nosotros somos, y Jesús es el ejemplo de la iglesia, para que nosotros no nos creamos que somos algo. Porque grande es Dios, y ni el Cordero dijo que era grande. Dijo, mi Padre es el grande, todo lo que yo hago, lo hace mi Padre. Cuando Él iba a resucitar a Lázaro, Él lo podía hacer, pero Él lo hizo para que reconocieran que Él fue el que lo envió, que Dios es el poderoso, no Jesús. Sino Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios? Claro que sí. No vamos a contradecir lo que predicamos. Cuando Jesucristo resucita, entonces Dios le entrega todo poder y toda autoridad a Jesús. Porque Jesús le ha dicho a sus discípulos, resucitado ya, claro, cuando ya cumple los mandamientos, lo que el Padre le dio por mandamiento. Cuando cumple lo que el Padre dijo que hiciera, entonces el Padre dice que Dios toda potestad sobre todas las cosas. En el cielo y en la tierra, en toda parte Dios. Y dijo el Padre, todas las rodillas deben ser dobladas en el nombre de Jesús, dijo el Padre. Amén. Confesando su nombre en el cielo y en la tierra, lo dijo el Padre. Pero eso fue después que Jesús resucitó. Antes no. Jesús tuvo que cumplir el mandamiento del Padre para eso poder ejecutar eso. Ahora sí, Jesús tiene poder. Yo le he dado todo poder y autoridad, sobre todo, a Jesús nuestro Señor. Gloria a su para siempre. Entonces Jesucristo dice aquí, y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Ven? El mandamiento de Dios no es para vergüenza, sino es para vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo conforme el Padre. Conforme. Dice, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Oye lo que dijo claramente. Así que lo que yo hablo no son palabras, no es una palabra de Jesús, dijo Jesús, sino palabra conforme a lo que el Padre le había dicho antes de Jesús venir aquí y hacerse carne. Jesús sabía lo que venía. ¿O usted cree que eso no lo sabía? No lo sabemos nosotros, porque nosotros, como nosotros somos de esta tierra y de este mundo, no lo sabemos. Pero Jesús estaba allá y Jesús siempre ha estado, dice la palabra de Dios. Porque la palabra dice que Jesús es el verbo de Dios. Jesús siempre ha estado. Jesús se lo dijo, yo siempre he estado, le dijo a los judíos antes que habrán estado yo. ¿Saben? Pero sin embargo Jesús sabía que venía. Jesús dijo que la palabra que él habla, no la habló no son de él, sino estas palabras son palabras de vida eterna, son mandamientos del Padre, son vida eterna, pero vienen de Dios. Amén. Y el que da vida eterna es el Espíritu Santo, que es Dios. Y quien dio a revelar todo, dice en Corintios, que nadie sabía, pero que todo lo sabía el Espíritu de Dios, que lo escudriñaba todo hasta lo más profundo de Dios, y lo dio a revelar a través de su Hijo Jesús. Ve a decir esto y esto y esto es lo que tú vas a hablar, lo que está escrito aquí. Amén. ¿Está bien? Y cuando él partió Jesús, que tomó la diestra del Padre, por un asunto de esta cosa, que aquí había que seguir este ministerio, tenía que, porque la iglesia no estaba. Cuando Jesús está aquí, la iglesia no está. Cuando Jesús está en comienza su ministerio, la iglesia, no hay iglesia. No hay nuevos pactos tampoco. No. Todavía la ley de Moisés y el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, sigue todo vigente. Todavía. Amén. Porque Jesús está vivo. Porque la palabra dice en hebreo que el testamento se confirma con la muerte del testador.
Entonces quiere decir que mientras no el testador no muere, no puede ser, no es válido el testamento. No entra en vigencia. Entonces tuvo que el testamento, no un testamento, entra en vigencia cuando Cristo muere. Entonces cuando Jesucristo muere, sí nace la iglesia. Muere y resucita, claro, primeramente. Que sube allá, cuando sube a la dieta del Padre y que el Espíritu Santo es enviado, entonces nace la primera iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 2, que lo hemos leído. Amén. Y estos hombres reciben ¿qué? La misma palabra del Padre, pero ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Todo en el nombre de Jesús. El Padre lo puso, por eso que le dio toda la potestad. Por eso dice el apóstol Pablo, todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Ves? Amén. Amén. Porque el Padre dio toda la potestad, después que resucitó y no se lo llevó allá arriba. Porque esa potestad ya estaba anunciada por su profeta David. Porque David lo vio a Jesucristo, se le mostró a Jesucristo sentado a la diestra. Vi a mi Señor, lo dijo. Que dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. O sea, que se le mostró la diestra a David. Pero esa diestra se cumple cuando Jesucristo es resucitado y es llevado a la presencia del Padre. Cuando ya Jesucristo ha cumplido lo que el Padre ha dicho que ha cumplido. Amén. No es así porque él es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces Jesucristo es nuestro ejemplo. El que Dios ha puesto. Gloria a su para siempre. Ahora vamos a entrar en el tema, gloria a su para siempre. ¿A dónde va? Cuando yo muero, ¿a dónde va mi espíritu? Cuando yo muero, ¿a dónde va mi espíritu? Vamos ahora a seguir enseñando sobre este tema aquí, que la otra vez no paramos. Vámonos ahora, ahí mismo en el mismo San Juan 11. La muerte, vamos a hablar algo de la muerte. Para Jesús, la muerte es un sueño. Para Jesús. ¿Por qué Jesús compara la muerte como un sueño? Y no como una muerte totalmente, como alguien que está muerto. Vamos a poner un ejemplo en nosotros mismos, que dormimos cada noche o cada vez en el día. Cuando yo estoy acostado, por ejemplo, en el día, y llega alguien a buscarme, vamos a poner este ejemplo, a ver si entendemos lo espiritual. Que eso fue lo que Jesús puso. Y le dicen, él está durmiendo, pero espérese, déjeme despertarlo para levantarlo para que él venga a usted. Fulano. Te desperté, oí la voz de mi pareja, oí la voz de un familiar mío, de una mitad de mí que sé que me está llamando, y despierto. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Te están buscando ahí. Estaba durmiendo. Pero cuando yo muero, así que tú comparas la muerte. Pero la muerte que Jesús compara son lo que dice la palabra, lo que guarda los mandamientos de esta palabra del Padre, que es la vida eterna. Es guardar los mandamientos, que es la vida eterna, no bla, 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 no, guardar los mandamientos. Entonces Jesús dice que guarda los mandamientos del Padre, la que él habló, la que él es del Padre, esos mandamientos tienen vida eterna. Y Jesús dice, no, está durmiendo. Porque el Padre le dio potestad para levantarlo de los muertos. Entonces Jesús dice, no, duerme. Entonces aquí vemos un ejemplo, todavía, la iglesia ni siquiera todavía, vuelvo otra vez en el tema, que la iglesia no había nacido la iglesia todavía de Jesús, la primera iglesia. Pero aquí Dios nos está mostrando a nosotros un ejemplo, con una familia, para que la iglesia siga ese ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? Que Dios así que trabaja con los ejemplos para que caigamos lo espiritual. Bueno, con la familia de Lázaro, Marta y María y Lázaro. Esta familia, Dios nos pone el ejemplo. Que nosotros, si hacemos lo que esta familia hizo, también estaremos durmiendo. Y por eso Jesucristo dice aquí, en el capítulo 11, habla de un sueño. 11:11, dice así. Lo que los discípulos no pueden entender, dice en el 11:11. Sí. Capítulo 11, versículo 11:11. Y oiga lo que dice aquí en el 11:11. Dicho esto le dijo, después, le dice aquí, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Acabé con el ejemplo cuando estamos aquí en la tierra, para entender lo espiritual. ¿Con qué que Jesús compara la muerte? Como un sueño. Acabé de poner el ejemplo que si estoy durmiendo me llaman, yo me despierto. Pero si estoy muerto, no puedo despertarme. Entonces ya supone al que muere guardando los mandamientos de Dios, que son vida eterna,
que no está muerto, sino descansando, y Jesús lo va a despertar. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposo del sueño. O sea, ellos pensaban que Lázaro estaba reposando en un sueño como estaba enfermo. Cuando usted va al doctor, aquí vamos para comprenderlo más claro. Y usted o lo operan o le detectan una enfermedad o algo y está en tratamiento, el doctor lo que le dice, trate de estar lo más posible en reposo. Para recuperación. Ellos pensaban que Lázaro enfermó y que Lázaro estaba tomando un sueño para recuperación de su salud, de su enfermedad, para su salud, y que Jesucristo lo iba a llamar cuando llegara allá. Eso es lo que ellos pensaban. Pero Jesucristo dice la palabra que después abiertamente le dice claro lo que hay. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. ¿Sabe? Ahora Jesús le dijo claramente, no, él está muerto, pero Jesús dice que está durmiendo porque lo guardó los mandamientos del Padre que Jesús le había dado y que recibió a través de Jesús, y al guardar los mandamientos del Padre está durmiendo, porque guardar los mandamientos del Padre, como acabamos de leer en el capítulo 12, son vida eterna. Y Jesús le habla claro, dice Jesús, no, ya está muerto, ya Jesús dice, ya mira esto es lo que hay, él murió, ahora vamos para allá, y yo me alegro que ustedes no estuvieran ahí, para que ustedes crean en más, ahora para que ustedes más crean, vamos para allá. Entonces, gloria a Jesús para siempre. Seguimos aquí, déjame, en el 11:23, ahí mismo. 11:23, ponga asunto. Aquí en el 11:23, sabiendo que Marta le dice que él sabe que va a que Marta tiene fe y cree que él lo va a resucitar en la resurrección, en el día posterior. O sea, en el día posterior quiere decir, como el apóstol Pablo habla, dice a la séptima trompeta. Amén, amén. Que vamos a hablar de eso también, la resurrección de los muertos. O sea, él ya sabe que va a resucitar porque ha muerto haciendo la voluntad de Dios, creyéndole a Dios, obedeciendo a Dios, y que va a resucitar en el día de la resurrección, como ella también lo sabe, que es cuando le toque a ella. También está claro en esto. Pero Jesús le dice en el 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Te ves? Porque la palabra del Padre que está en él, la que él está dando, los mandamientos del Padre que están en él son los que tienen vida. La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso le pasó a Lázaro. Pero aquí vamos a dar a entender qué es creer en Jesús. ¿Cómo es creer en Jesús? Porque esta palabra es tan fácil, es una palabra tan sencilla. Si crees tú en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Es una palabra muy bonita, muy sencilla, muy buena. Y ahora decimos que el que cree en el Señor Jesús y aunque esté muerto vivirá, pero espérate, los demonios viven. La palabra dijo en Santiago, dijo el apóstol Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. Hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Ves? Los demonios creen, están vivos, no viven, están muertos espiritualmente. Están muertos espiritualmente, ¿verdad? No viven. Entonces, a veces esta palabra no le damos el significado que Jesús le da, si no la acomodamos así. Solamente decimos, si tú crees en el Señor Jesús, porque yo diga con mi boca que yo creo en el Señor Jesús, no, con eso significa que la vida eterna está en mí. Porque la vida eterna está, sí, tengo que creer, claro, la palabra lo dice en Romanos. Tengo que confesarlo con la boca y creer en el corazón, porque con la boca se confiesa para la salvación y con el corazón se cree para la justicia. Pero tengo que guardar lo que yo he confesado. Si yo no guardo lo que yo he confesado, ni yo guardo en que yo he creído, sus mandamientos, de nada me sirve. Y esta familia guardaba, había creído, se había arrepentido, se había convertido al Hijo de Dios y había aceptado a Dios, su palabra, y la estaba guardando. Y por eso Jesús dijo, vamos a despertarlo porque él no está muerto, está durmiendo. Dice la palabra de Dios. Y por eso dice que aún Lázaro estando muerto estaba vivo. Porque murió creyendo en él, no creyendo porque hasta los demonios creen y tienen, dice la palabra. Creyendo significa murió guardando los mandamientos del Padre.
que son vida eterna, como lo leímos aquí en el 12. Amén. No es porque yo diga yo creo. Es permanecer la palabra, es permanecer los mandamientos de Dios. Jesucristo dice, no todo lo que dice Mateo 7:21, todo lo que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos de mi Padre. Ve, lo dice Jesús. La misma palabra Jesús está hablando. Amén. Es la misma palabra que encontramos aquí. En otro significado, pero la misma palabra, si la comparamos. ¿Sabes? Es permanecer, dice Jesús. Y Lázaro, esa familia de Lázaro y Marta y María permanecían. Dice la palabra de Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea que todo aquel que está, nosotros que estamos vivos y todavía no hemos muerto, dice que no moriremos. Que dice no moriremos. Sino, dice, no moriremos eternamente, sino, dice la palabra. O sea, no habrá muerte, no hay muerte espiritual. Físicamente tenemos que morir, ¿eh? Pero cuando morimos, ya nuestro cuerpo no significa nada. Nuestro cuerpo es peor que un bagazo, que un algo desechable ya. Nuestro cuerpo tiene validez mientras nuestro espíritu está dentro y estamos vivos. Después ya ahí no hay nada. Jesucristo está hablando de dame vida a mí, dale vida a mi espíritu. Entonces no dice la palabra, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No, porque no pensar que yo tengo que aquí estamos en un cristiano, que Cristo no muere. En la muerte física sí, pero espiritual no muere. Lázaro no estaba muerto espiritual. Físicamente sí, en la carne. Pero Lázaro estaba vivo. Amén. Dice la palabra de Dios. Santo Dios para siempre. Amén. O sea, pongo otro ejemplo para comprobar qué es lo que es esto. Dice la palabra de Dios. Y le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, esto no es creer, ella se ha sujetado. Ella ha aceptado, ha reconocido, pero está sujeta obedeciendo. Amén. Y ella sabe que ya no, antes para la vida de ellos quizás no había esperanza, pero ellos saben que hay una esperanza porque en el día posterior dice ella, yo sé que voy a resucitar en el día posterior, pero Jesús le dice, pero yo soy el que lo voy a resucitar, yo sé que voy a venir a resucitar, ¿Jesús que va a venir a resucitar los muertos de Jesús? Amén. Dice, yo soy la resurrección, pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección porque yo soy el que lo voy a resucitar y a todos nosotros. Amén. Fue que el Padre lo puso para esto, gloria a Dios. Amén. A Jesús. Entonces aquí brincamos unos cuantos versículos para seguir examinando. En el 11:39 dice así, ahí mismo. Y dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días, no importa los días. 39. 11 ahí mismo, versículo 39. Capítulo 11 ahí mismo. No, en el versículo 39. Oye, que le dice, ya a una hermana dice que ya no hay poco que hacer porque el cuerpo ya está descompuesto. O sea, casi descompuesto, porque hiere, porque ya es de 4 días. Pero no importa que tenga un mes, hermano, no importa que tenga un año. Ese cuerpo que está casi descompuesto, Jesucristo vuelve otra vez, lo levanta y lo hace normalmente otra vez de nuevo. No nos hizo del polvo. Que es algo imposible para nosotros, pero posible para el Todopoderoso. 39, dice en el 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Ya se lo había dicho antes Jesucristo. Se lo he dicho en el versículo 25. No te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Si crees, gloria a Jesús, verá la gloria de Dios. Entonces, a ver. 39. Ahora brincamos el 43. Ahí mismo. Brincamos al versículo 43. Dice así, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. O sea, Jesús despierta a Lázaro, dice, con la voz de Jesús. Y el que había muerto salió atados a las manos y los pies, con venda, y el rostro envuelto en un sudario, como lo hacían los judíos que preparaban así era que preparaban los cuerpos. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Ya desatarle y ya está despierto, estaba durmiendo. Jesús lo levantó del sueño, hasta ahí dejamos esto. Jesús lo levantó del sueño, porque Jesús dijo, desatarle y dejarle ir ya, porque ya está. Y entonces aquí hay algo que se lo damos, que Jesús dijo que estaba durmiendo, no estaba muerto. Ahora vamos a Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 4.
ahora vamos a ver aquí que el apóstol Pablo usa la palabra también que no todos dormiremos. La palabra dormir otra vez de nuevo. Vamos a estar en un sueño. O sea, durmiendo quiere decir lo que estén ya muertos en Cristo Jesús. Ahora vemos otra vez que el apóstol Pablo sigue con la misma palabra que Jesús le dijo a sus otros discípulos. Que Lázaro estaba durmiendo. Ahora lo usa con la iglesia. 4:13. Primera Tesalonicenses 4:13. La venida del Señor, ven. Lo mismo que dijo Marta. Yo sé que resucitará en el día postrero. El día postrero también, lo mismo que Marta estaba diciendo. Sé que va a resucitar en el día de la resurrección de los muertos. Amén. ¿Se ven? Eso es lo que Marta, sí, yo sé, yo creo, dice Marta. Jesús le dijo, no, él va a resucitar ahora porque yo soy resurrección, yo lo voy a levantar ahora. Dice aquí, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis de los que durmieron, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. ¿Te ves? Que no ignoremos los que durmieron. Pero ¿cuál fue lo que durmieron? Lo que está diciendo el Señor. Lo que hicieron la voluntad de Dios. Lo que guardar el mandamiento de Dios, que significa vida eterna, se están durmiendo. Que no ignoren que ya los que están durmiendo. Vuelve a traer el apóstol Pablo a hablar lo que mismo Jesús enseñó. A mostrar la muerte como un sueño. A los que mueren en Jesús. Mueren haciendo la voluntad de Dios. Que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. O sea, los que no se han convertido a Jesucristo. Los que no han aceptado esta palabra, ni se han sujetado, ni se han sujetado a ella, no están sin esperanza. Todavía. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oye, si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, yo puedo decir ahora mismo yo creo, esto no es que se trata que yo diga yo creo. Si yo me someto a esta palabra de Dios, esto va a pasar conmigo, dice la palabra de Dios. Como Dios levantó a Jesucristo, también Dios traerá con Jesús. ¿Ves? Por eso fue que Dios le dio la autoridad a Jesús de tú eres la resurrección. Tú eres el que lo va a resucitar. Dios le puso a Jesús que sea Él que lo levante. No el mismo Dios, sino su Hijo. Traerá con Jesús, dice la palabra de Dios, así como Dios resucitó a Jesús, porque así comenzó. Vamos a entender el Espíritu. Jesús no se levantó él mismo. Dios lo levantó al tercer día. Amén. Porque Jesús dijo que él no tenía autoridad, que la autoridad tenía el Padre. Aleluya. Eso fue lo que Jesús enseñó aquí. No habló de Jesucristo, eso lo dijo ahí. Cuando estaba aquí no había muerto. Entonces el Padre lo resucitó, dice la palabra. Y así Dios resucitará también con Jesús a los que durmieron en él. O sea, como Lázaro volvió a dormir también otra vez de nuevo. Lázaro tuvo el Señor levantó la primera vez que falleció. Y ahora está durmiendo otra vez de nuevo. Y no Lázaro, sino todos los que hicieron la voluntad del Señor están durmiendo. Dice que así Dios lo va a resucitar, los que durmieron. Vuelve a decir la palabra durmieron. No dice que están muertos, ¿no? Durmieron, están descansando. Su espíritu está en reposo. Quiere decir, no es que dice durmieron, quiere decir que están como nosotros cuando estamos aquí en la carne, pero puse ese ejemplo para acá lo espiritual. Que yo voy y me llaman, yo oigo la voz de que me llama y me levanto. Es muy distinto cuando yo estoy muerto, que no vale que me tiren para aquí, que me monte de un avión y que caiga en la tierra y no voy a hacer nada porque estoy muerto. No. Aquí quiere decir claramente los que durmieron, quiere decir los que están ya su espíritu que está descansando. El espíritu de nosotros está descansando, esperando ¿qué? Un cuerpo nuevo para ser resucitado cuando venga Jesús. Amén. Lo vamos a mirar más adelante. Dice aquí ahora, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no perseveremos a los que durmieron. Otra vez vuelve a caer los que duermen. Esto decimos en palabra del Señor nosotros, o sea, los que estamos vivos ahora mismo. Por ejemplo, si Cristo viniera estando yo vivo ahora en la tierra, o estando nosotros vivos, y ya algunos están descansando, están durmiendo, nosotros no perseveremos ahí, o sea, hacemos igualmente que ellos, vamos a ser arrebatados igual, no que Jesucristo va a decir, déjame llevarme lo que murieron, lo voy a resucitar y después vengo a buscar lo que no han muerto, no. La palabra dice que vamos a ser arrebatados juntamente con aquellos. Los muertos en Cristo van a ser resucitados primero, claro. Luego nosotros seremos transformados. Ahí van a estar los vivos, por ejemplo. Ahí va a pasar con nosotros que nosotros se nos va a dar un cuerpo nuevo.
en esa transformación. A los que murieron ya van a resucitar con un cuerpo incorruptible, claro. Lo vamos a demostrar bíblicamente todo esto. Dice que seremos transformados, dice la palabra de Dios. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ve, los que están durmiendo, ahora Pablo habla más claro, dice más claro, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, ¿sabes? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con ellos? ¿Quiénes son ellos? Con los muertos que son resucitados, ¿ve? Amén. No es que Jesucristo va a decir, me voy a llevar a los muertos y los voy a resucitar y voy a buscar a los otros ahorita. No, somos más tomados igualmente ahí mismo. Esto va a acontecer ahí mismo. Dice, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Pero tengamos que tener cuenta, primero tengo que, si yo antes de Cristo morir, antes de Cristo venir, si yo muero, tengo que saber a dónde va mi espíritu. Lo vamos a demostrar más adelante. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra, ¿ves? Que no alentemos. O sea, que esta palabra nos den fuerza, que esta palabra nos den una esperanza viva como la que tenemos. Que nosotros también, no importa que lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Amén. Entonces, esto es para que, dice arrebatamiento, ¿ves? Esto aquí no existe rapto. Esto es una falsa doctrina. El rapto es una doctrina falsa. Arrebatamiento. El rapto ellos ponen como una tercera venida de Cristo. El rapto es algo inventado, que lo han inventado los espíritus inmundos, que lo han añadido los espíritus de mentira. Diciendo, ¿para qué? Claro, para que yo me crea en esta mentira y me quede ahí envuelto en esta mentira. Ni siquiera la palabra rapto existe en la Biblia. Amén. Entonces la Escritura dice que nosotros tenemos que conformarnos, hablar conforme a lo que está escrito. Amén, aleluya. En Apocalipsis 22:18 dice que no le puedo quitar ni le puedo poner. Entonces más claro que quiero que Dios me hable. Sin embargo, ellos hablan de una tercera venida de Jesucristo. La Biblia habla de una segunda venida. Ellos dicen en supuestos ratos que están enseñando que esto es falso. Esto no es cierto. Esto no lo compra, la Biblia no lo registra. ¿Por qué es falso? Por eso. Ellos dicen que son, como ellos dicen que la iglesia no pasa la gran tribulación, dicen ellos, pero la palabra dice otra cosa, que Jesús no vendrá antes sin que esta cosa acontezca. Bueno, ellos dicen que Jesús va a venir primero, y los 7 años que habían puesto en tribulación, que tampoco existe 7 años, son 3 años, dice la palabra tiempo, la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Pero ellos dicen que Jesús va a venir, y en estos 7 años, supuestos 7 años de tribulación, Jesús va a venir y va a raptar la iglesia, que el rapto es un secuestro. Jesús no es ningún secuestrador. Jesús va a venir a buscar a la iglesia, a levantar a los muertos que murieron en él primeramente, que están descansando, y nosotros seremos arrebatados. Amén. Amén. Arrebatar quiere decir tomar algo con fuerza y violencia. Rápido y con fuerza y violencia. Y raptar quiere decir es secuestrar a alguien, retener a alguien en contra de su voluntad. Para un rescate o con otro propósito, eso se llama la palabra rapto. Sin embargo, dice que Jesús va a venir y van a vivir 7 años allá en el cielo. Eso no dice la Biblia. 7 años en el cielo con el Señor en el periodo de la tribulación. Y va a venir a raptar a la iglesia. Y después Jesús va a volver otra vez de nuevo hablando de una tercera venida. La palabra es clara. La palabra dijo que Jesús vino la primera vez, como lo anunció Dios a través de su profeta. Y le anunció el mismo Jesucristo su segunda venida. Jesucristo nunca vio una tercera venida. Amén, gloria a Dios. Todas esas son doctrinas falsas. Lamentablemente. Y lo podemos comprobar bíblicamente porque no me pueden dar un apoyo bíblico. Y vamos aquí ahora, a segunda teología, a demostrarle a ustedes que esto es falso. Segunda, más para adelante. Que habla con respecto a la venida del Señor también. Y si nos fijamos en el mismo 2.1 ahí, segundamente capítulo 2, versículo 1, no, se refiere a lo que estamos leyendo con respecto, donde terminamos de leer ahora, nos manda en el 2.1 ahí, nos manda a la misma licencia donde nosotros estábamos, para que usted vea que está hablando de la misma cosa, ¿eh? Es la misma escritura que te mandan, al 4, 15 y 7, ya se lo leímos, que habla con respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Ponga asunto aquí.
Segundo de Corintios capítulo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué está hablando? De la venida de Jesús. ¿Pero de cuál venida está hablando Jesús? De la segunda venida. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, oiga, nuestra reunión con Él, porque Jesús viene, Jesús viene a tomar su iglesia, claro que sí. No dice que lo vamos a recibir en la nube. ¿A dónde que vamos a reunir con Jesús? Dice que en el aire. No lo leímos en 1 Corintios capítulo 4, que en el aire que no vamos a reunir con Jesús. Dice, ahora claro lo que dice aquí. Dice la palabra de Dios, nuestra reunión con Él. Os ruego, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál es el vuestro modo de pensar? El apóstol Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Cuál es? ¿A dónde? Segundo de Tesalonicenses 2:1. Ah, sí, aquí sí. Capítulo 2, versículo 1. Ujú. ¿Y cuál es nuestro modo de pensar? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que nosotros tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. El modo de pensar nuestro es conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra que no nos dejemos mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ¿ve? Que nosotros no nos dejemos turbar por ningún espíritu o por ninguna palabra, ni por carta como si fueran nuestras, ¿te ve? En el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol está hablando claramente. Voy aquí ya. En el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que no nos dejemos mover, que no nos dejemos turbar. Que sí, que el Señor va a venir. Es cierto, hermanos. Es cierto que Jesús va a venir por su iglesia, dice el apóstol Pablo. Pero hay algo que el apóstol nos está advirtiendo a nosotros. Que no vale que venga ni este espíritu que esté revelando, que esto es mentira. No vale que te esté adivinando ni que por esta carta ni por esta palabra de nadie. Si no, dice, sí está cerca, pero dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oye, qué claro dice aquí. Jesús va a venir antes. Dice que no. La palabra dice que nadie nos engañe. Y la iglesia se ha dejado engañar en su puesto rato, que no existe. Es una mentira. Es un engaño. El rato es un engaño. Es una doctrina de engaño. La iglesia de Cristo, Jesucristo no vendrá antes sin que se manifieste la apostasía. Y la apostasía ya está. Y nada más esperamos a este inocuo, dice la palabra de Dios, llamado como el anticristo, que se opone a todo lo que se llama Dios y a todo objeto de culto, dice la palabra de Dios. La palabra es clara, dice que no vendrá antes sin que se manifieste el hombre de pecado, sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? El mismo que está anunciado, que Dios mismo anunció a través de Daniel capítulo 7, comenzó a hablar de la manifestación de esta bestia, de estos reinos, del anticristo, el reinado del anticristo en la tierra. Entonces, ¿dónde está Cristo? Entonces aquí hay algo que está mal. Y estas son las falsas promesas. Son espíritus, son cosas que tenemos que poner en el asunto. Porque cuando usted me lo puede mostrar bíblicamente, que eso, que si Jesucristo va a venir, y va a vivir 7 años allí con Él, y después de los 7 años Él va a venir aquí a la tierra otra vez de nuevo, después de los 7 años de la tribulación, y va a volver otra vez con nosotros a la tierra, entonces sí hablamos. Pero ya lo que dice aquí, que Jesucristo no va a venir antes, que venga la apostasía y se manifieste dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, y especifica más claro quién es, dice, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ah, bueno, ya entendimos quién es. Objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ven? Este es el que va a tomar el dominio, el control como un Dios, el anticristo. El que va a tomar el dominio para gobernar aquí en la tierra, por el periodo que Dios le dio. Y la escritura sí es clara, porque la palabra también en Apocalipsis nos dice a nosotros, con respecto a esta venida de Jesucristo, que es la séptima trompeta. Y si nos vamos a Apocalipsis, hay muchas cosas que tienen que acontecer antes de la séptima trompeta. Y como acabé de explicar, una de las cosas que tienen que acontecer son de esta langota gigante
que vio el apóstol San Juan que salen del pozo del abismo. Pero que Dios le dice la palabra de Dios, no dañen nada de la tierra, ni dañen tampoco ni los árboles, ni nada lo que está en la tierra, ni lo que tienen el sello de Dios. Amén. O sea que todavía la iglesia está aquí, según lo que dicen Apocalipsis, según, porque no se toca la séptima trompeta. El apóstol Pablo habla de que la iglesia se levantará a la séptima trompeta. Entonces no me está hablando nadie, no me está usted diciendo nadie, usted diciendo a mí que Jesucristo va a venir a buscar, a arrastrar la iglesia y que se la va a llevar por 7 años y que va a lo traer para acá, porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Y por eso es que estamos por eso, vamos a dejarlo ahí porque no quiero profundizarme en ese tema, quiero seguir más aquí. Y por eso es, Ese es el 4. si hasta ahí el 4 dejamos, vamos a dejarlo ahí porque no quiero profundizarme más en ese tema. Quiero ir a Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis primero. Quiero hablar, antes lo voy a hacer inverso. Quiero hablar para que vea que la iglesia no pasa. La iglesia será levantada cuando suene la séptima trompeta. Y Jesucristo no puede venir a la tierra si esa séptima trompeta no ha sonado. Porque Dios no es un Dios de confusión. Amén. Apocalipsis 11. Once 15. Y oye lo que dice aquí, la séptima trompeta. Y el séptimo ángel tocó, dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, ve, un asunto aquí, la séptima trompeta, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a tus siervos los profetas, a los santos, ¿te ves? También ahí estamos nosotros, a tus siervos los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, no importa quién sea. El que haya aceptado a Jesucristo y obedecido, lo tendrá. A los pequeños y a los grandes. Y destruirá a los que destruyeron la tierra. Entonces quiere decir que en la séptima trompeta es el fin. Destruirá a los que destruyeron la tierra. O sea, ¿cuáles son los que destruyeron la tierra? Que a los que no se arrepintieron, a los pecadores, a las personas que no aceptaron la palabra de Dios, pero que sí aceptaron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Eso sí. ¿Ven lo que va a acontecer aquí? En la séptima trompeta es que la iglesia es levantada. En la séptima trompeta, esa es la señal, es que la iglesia viene. Antes si no tocan la trompeta número 7, no va a acontecer esto. Entonces no puede ser que Jesús va a venir ahora, o antes que venga el anticristo, se va a llevar a la iglesia, y dice que va a vivir 7 años en el cielo, y después otra vez no toca la séptima trompeta, ¿dónde queda? Entonces Jesús lo va a invalidar. La séptima trompeta, entonces Jesús le va a decir que eso no es nada. No puede ser esto así, ¿eh? Y el apóstol Pablo habla sobre eso también, sobre la séptima trompeta. Y vámonos a Corintios, de la resurrección de los muertos. Primera de Corintios, capítulo 15.
Vamos a hablar aquí que también habla de la séptima trompeta, que ahí que la iglesia va a ser levantada. Entonces, no más, tenemos que tener en cuenta, no vamos a creer a toda la doctrina, señores, tenemos que examinar las escrituras, porque la iglesia sigue creyendo eso. Y no abre los ojos ya. Santo Dios para siempre. Bueno, vamos a poner un poquito más. Porque quiero ya, creo que en esta, ¿verdad? Le cierre. No, aquí no. 15, vamos a ver qué versículo vamos a comenzar. Vamos a comenzarlo más abajo así. 15. Sí, 15, 40 y... Aquí, Ya. 45. Vamos a comenzarlo ahí. Vamos a leer. Aquí comienza la que voy a explicar que todo fue revelado desde el comienzo de Génesis. Cuando Dios se enfrenta al enemigo porque hace que Eva también desobedezca a Dios. Y aquí coge el ejemplo del primer Adán. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente. El posterior Adán, espíritu vivificante. ¿Te ves? Habla de los dos Adán aquí, creados. Uno fue creado alma viviente, que somos como soy yo, que somos, de ahí dependemos nosotros. Pero este primer Adán trajo la muerte, porque obedeció a la voz de su mujer y trajo el pecado. Pero el segundo hombre, el segundo Adán no es de esta tierra. Fue creado y dice que fue hecho el segundo Adán, gloria a su para siempre, que es el Señor, dice. Gloria a su para siempre. Fue el postrer Adán, que es Jesús, dice, espíritu vivificante. O sea, espíritu vivificante quiere decir que es vida propia. Vino a traer vida. Pero el otro trajo muerte por el pecado. El primer Adán. ¿Te ves que todo comenzó desde el comienzo ahí, a revelarse? Aquí Pablo lo está dando claro. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto aquí? O sea, que está hablando del cuerpo de nosotros, o sea, que prácticamente lo primero fue el primer Adán que fue hecho. No está hablando de un cuerpo animal, sino fue hecho, está hablando en un sentido espiritual. Fue creado como nosotros, del polvo. O sea, fue hecho terrenal aquí. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, que ese es Adán. ¿Ves? El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, por eso que dice que lo espiritual no es primero, sino primero fue creado el primer Adán. Amén. Que fue hecho según aquí en la tierra, en la carne, terrenal. Pero después que el primer Adán trajo la muerte, entonces Dios levantó el postrer Adán, que es del cielo. Segundo hombre, claro, vino en carne como los hombres, pero vino del cielo. Dice, ¿cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es los celestiales? Tales también los celestiales. O sea, que cada quien tiene su parte aquí. Los celestiales y los terrenales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, de Adán. No estoy hablando del que vino del cielo. La imagen de Adán. Amén. La imagen del terrenal. Traeremos también la imagen del celestial. Como nosotros traemos la imagen de Adán, así también traeremos la imagen de Cristo. Jesucristo el celestial. Amén. Pero ¿cuándo va a ser eso? Eso es la resurrección de los muertos. Es que esto va a acontecer. Gloria a Dios. Pero esto digo, hermano, que la carne ni la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredada con la incorrupción. Ya Dios lo dijo claramente, no hermano, no sé, esta carne no va para ninguna parte. Nosotros vamos a traer la imagen del celestial, sí, pero se nos va a dar un cuerpo espiritual. Porque aquí se está tratando la resurrección. Cuando Jesucristo venga en los posteros días, o sea, en el tiempo final. En las trompetas número 7. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, no todos estaremos muertos, hermano. No todos estaremos en el sepultado en nuestra carne allí, no todos.
dormiremos, pero todos seremos, no todos estaremos reposando allí, reposando, porque allí en el cementerio no hay nada, ¿eh? Mi espíritu está hablando. Es mi espíritu que está esperando ser levantado cuando yo fallezco. En el cementerio automáticamente hay lo que es del polvo, lo verá. Pero dice que todos seremos transformados, ¿eh? No importa los muertos en Cristo, los que estemos vivos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ve que esto no ha pasado, eso no ha pasado ni que mucho tiempo. En un abrir y cerrar de ojos. Oiga, ponga ¿cuándo va a acontecer esto? Dice, al final, a la final, trompeta. Oígame, ¿qué fue lo que dijo? A la final, trompeta. Pues entonces aquí hay algo que está mal. Entonces, ¿cómo que Cristo va a venir a arrastrar a la iglesia supuestamente y se la va a llevar por 7 años y va a volver otra vez? Antes que suene la trompeta final. Oiga lo que dice aquí. Y leímos atrás en otros apóstoles, al apóstol San Juan, donde se le mostró el levantamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos que murieron en Jesucristo, lo que levantó el Señor, lo que el Señor necesitó a la trompeta final. Dice, a la final trompeta, hermano. Pero ven acá, pero la Biblia habla claro, Señor, ¿y por qué tenemos que buscar otra cosa? Si esto está más claro de aquí, lo queremos más claro de ahí. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Me fui a Apocalipsis 11:15. Ahí donde se tocó la trompeta, eso va a acontecer. La 7ª trompeta. Entonces la iglesia va a ser tomada. Entonces la iglesia no va a estar más en la tierra ya. Los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros, los que estemos vivos, los que estemos aquí, seremos transformados, seremos arrebatados de una vez. Ahora, pero si se le olvidó, ya sonó la 7ª trompeta, entonces estamos mal. Ve que esto es bíblicamente comprobado, ¿eh? Señores, no podemos pensar mal lo que está escrito. Y de ahí vienen estas falsas doctrinas, Señor, y la iglesia la sigue apoyando. Porque la iglesia nos pregunta, ¿dónde dice esto, hermano? Demuéstrame bíblicamente. No. Amén, hermano. Sí. Jesucristo pronto va a arrastrar su iglesia, eso es falso. No existe tal rato, eso tampoco existe en la Biblia. Amén. Él va a tomar la iglesia con violencia, con fuerza, dice la palabra arrebatamiento. Es lo que existe en la Biblia, es lo que yo voy a hablar. No voy a poner nada lo que no existe en la Biblia, porque eso es añadir. Dice, porque es necesario que esto corruptible, aquí entra la transformación, que habló Pablo arriba. ¿De qué está hablando aquí? Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Está hablando de mi carne. Amén. Por ejemplo, ya los que están muertos, ya no. Los que están muertos ya ni siquiera quizá, ya ese cuerpo se lo comieron el polvo. Pero los que estamos vivos es necesario que hay que vestirlo. Porque los que están muertos lo van a vestir sí, también. De un cuerpo nuevo. Pero nosotros también hay que vestirnos, porque cuando Jesucristo venga y yo estando aquí, Él no me puede llevar con este cuerpo. Porque dice que no va a entrar. Entonces tiene que vestirme. Antes de yo recibir al Señor, yo tengo que estar, cuando yo tenga el Señor allá arriba en el aire, con el Señor en la nube, cuando tenemos un Señor allí, tenemos que tener ya ese cuerpo nuevo. Amén. Dice la palabra de Dios, se evita de incorrupción. Eso quiere decir que entra aquí la fase de que Dios me da el cuerpo nuevo. Y esto mortal se evita de inmortalidad. ¿Ves? Esta carne es mortal, pero ya el cuerpo que me van a dar a mí es un cuerpo inmortal. Se va a vestir de inmortalidad. Y cuando esto, dice aquí, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, es decir, cuando ya yo tenga un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se olvida la muerte en victoria. O sea, la palabra que está escrita, se olvida la muerte en victoria, que está en Oseas 13:14. Se cumplirá esa palabra dicho por el profeta Oseas. Se olvida la muerte en victoria. Amén, gloria a Dios. Pero hermano, todavía tú tienes que tocarse la 7ª trompeta. Si no se toca la 7ª trompeta, estas cosas no pueden acontecer. Entonces, hay algo que está mal, que nosotros no queremos examinar las escrituras. Para comprobar, porque eso es lo que el diablo mentiroso me quiere hacer creer, que sí, que Jesucristo va a venir a buscarme antes, y cuesta 7 años ahí con Jesucristo, pero eso no es cierto.
para agarrarme de prevenido, para que yo acepte la marca de la bestia y adore su imagen, como muchos cristianos lo van a aceptar. Ya hay pastores que se están retratando y están reconociendo que Cristo no va a venir antes. Gloria a Jesús para siempre, porque saben ya y ven que nada aconteció, y ven que está acercándose este poder engañoso y acercándose cada día más y armándose cada día más este ministerio de iniquidad para el anticristo. Y ellos ven que nada acontece, que todo sigue igual. Ya hay pastores que están diciendo que en verdad están completamente convencidos ahora que en verdad no puede ir a la iglesia y irse antes. Entonces la palabra dice, la palabra de Dios, que cuando esto se cumpla, ya no habrá muerte sobre mí. Ya no voy a morir nunca físicamente, no va a existir eso. Voy a vivir eternamente. Y el cuerpo que se me va a dar a mí es un cuerpo de vida propia. Incorruptible. No, porque muerte, por eso que la muerte se enseñó a Jesucristo, por eso. Dice la Biblia. No porque era el Hijo de Dios, Dice porque el cuerpo de él era incorruptible. Amén. Y la muerte no lo podía retener. Amén. Porque el poder, aquí está el poder, el poder del pecado está en la muerte. ¿Por qué entró la muerte desde que entró desde el comienzo, desde Adán y Eva? ¿Por qué? Porque por el pecado, ¿ves? Amén, gloria a Dios. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado la ley. El aguijón de la muerte es el pecado, claro, porque es que ahí que está el poder del pecado en la muerte. Dice la palabra de Dios, y el poder del pecado es la ley, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que lo que venía a ser para él, para vida, resultó para la muerte, la ley. Porque lo puso a hacer lo que la ley le prohibía que hiciera. Él lo mató. Eso quiere decir aquí. Pero allí ya no verán estas cosas, ya todo allí viviremos, como dice la palabra, allí no hay muerte ya. Más gracias sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos míos, amado, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor. Siempre, ve, que estemos firmes y que estemos constantemente creciendo siempre en la obra del Señor. O sea, dando fruto de verdad. Siempre dice, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es, hermano, porque dice que nuestro trabajo en el Señor no es, hermano. O no nos dijo que lo que estamos esperando aquí, la resurrección, una vida propia, una vida eterna. Entonces aquí vámonos ahora y Apocalipsis otra vez de nuevo, 6:9. A ver dónde van los que mueren en Cristo. ¿A dónde va mi espíritu cuando yo muera? Vamos a ver. Cuando muera en Cristo. Ahora voy a demostrarlo cuando muera en Cristo. Y después lo voy a darle cierre cuando muera en pecado. 6:9. Apocalipsis 6:9. Vamos a ver qué se le reveló a nuestro hermano Juan, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ver qué fue lo que se le mostró en la visión de los sellos. Cuando se abrió el quinto sello, ¿qué fue lo que Juan vio? Y ponga interesante aquí. Ya estos han muerto antes que nosotros. Ya estos muertos tienen que ser, ya ustedes saben, desde cuando Jesucristo se fue y hasta el sol de hoy persiguieron a los cristianos. En el tiempo de los romanos fue una persecución muy grave para los cristianos. Y estos muertos son los que han muerto antes que nosotros. Dice así en el 6:9. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. ¿A dónde dice? Los vio debajo del altar, se están descansando. A los que murieron haciendo la voluntad de Dios, no los que murieron diciendo Señor, Señor.
aleluya, gloria a Dios, y hablando bla, 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 y añadiendo y quitando la palabra de Dios, a los que murieron por causa de esta bendita palabra y por el testimonio de esta bendita palabra de Dios. Dice aquí, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto le están clamando a Dios, Señor, pero ¿y cuándo es que tú vas a tomar venganza de aquellos que nos mataron, de aquellos que nos quitan la vida a nosotros ya? La sangre que se derramó de ellos, claro, la sangre de los justos. Amén. Y se le dio vestidura blanca y se le dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos todos como ellos. Ya Dios dijo, no, déjame vengarlo a ustedes primero, espérate, después voy a vengar a los otros. No, hermano, aquí hay que esperar la séptima trompeta, es el final. Dios no va a quebrantar su palabra. Aquí hay que esperar la trompeta final. En la trompeta final, entonces Dios sí dijo, ahí sí yo voy a vengar todo. A los que murieron atrás, en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos de los emperadores romanos, y lo que han seguido matando todavía hasta el sol de hoy, en algunos países, y los que van a morir por causa de la palabra de Dios, los que no adoran su imagen ni adoran la bestia, espérate que todavía no, hay que completar todavía. Entonces, se le dio una vestidura blanca y se le dio que que descansaran todavía. Porque todavía no era el tiempo de Dios manifestar el juicio para vengar las sangres de ellos, porque hay otra sangre que faltan derramar, las que estamos aquí todavía. Entonces, sabemos que dice que Juan lo vio que estaban descansando. Y se les dio vestidura blanca para que estuvieran tranquilos ahí hasta que llegara el momento de la venganza de Dios. Entonces, ¿a dónde van cuando morimos? ¿A dónde va mi espíritu cuando no muero con Cristo? En Pedro, más adelante, dale un poquito ahí, no está muy lejos. Pedro. Vámonos a Primera de Pedro, contestar esa pregunta. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 18. Vamos a contestar esa pregunta. Pero tiene que buscar Primera de Pedro. Vamos a contestar Primera de Pedro 3, 18. Ahí vamos a contestar cuando yo muero, o sea, que no me arrepienta, que no me convierta a Jesucristo, o sea, que yo me salga la palabra de Cristo y me convierta en un apóstol de la palabra de Dios o un anatema, anunciando otro evangelio. Entonces, ¿a dónde voy yo cuando mi espíritu muere? Porque la iglesia ahora, de que el que dice una aleluya en gloria a Dios, ya se fue con el Señor. Vamos a ver, espérate, porque aquí la palabra es clara. La palabra dice que aquellos están descansando en un lugar, ahí esperando. Se le dio una vestidura blanca y se le mandó Dios que descansara otra vez, que descansara por un tiempo más, porque falta sus consiervos y sus hermanos completar el número que también deben ser muertos como ellos, por la misma palabra de Dios y por el mismo testimonio. Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Ahora vamos a ver lo que mueren en pecado, lo que mueren cualquiera que sea, a dónde van. ¿A dónde va mi espíritu? Dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar en el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. O sea, por la muerte y resurrección de Jesucristo, quiere decir esto en pocas palabras, Dios nos dio la vida eterna. Si Jesús no muere y no resucita, no hay vida eterna para nadie. Bueno. Dice, aquí oiga lo interesante, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Usted ve dónde estoy? Estoy preso, estoy encarcelados. Cuando yo muero en pecado, cuando yo muero en desobediencia, la palabra de Dios que es lo mismo que estoy muriendo también en pecado, estoy encarcelado, a los espíritus encarcelados. ¿Y cuáles son estos espíritus? Lo habla claro, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Ve? Está hablando cuáles son los que están encarcelados, los que fueron ahogados, los que murieron ahogados en el diluvio cuando Dios exterminó el mundo.
preso, encarcelado, dice la palabra de Dios. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas por el agua. Estos fueron los que murieron ahogados. Y automáticamente, cuando ellos murieron ahogados, su espíritu de ellos, Dios lo tomó. ¿Y dice dónde están? Dice que están encarcelados. ¿Ve la diferencia de aquellos que murieron por la palabra de Dios? De aquellos que murieron bajo sus tribulaciones. De aquellos que padecieron y sufrieron como cristianos. Y le piden a Dios que venga y que juzgue Dios, que juzgue y haga venganza a la sangre que derramaron en la tierra de aquí, de los humanos de la tierra. Dios dice, no, yo lo voy a hacer, pero todavía no es el tiempo. Todavía no ha llegado el momento. Pongan la vestidura blanca, que eso están tranquilos ahí, que estén reposando, que reposen, hasta que llegue el día y el momento. Entonces la escritura especifica claramente aquí, que son estos son los espíritus, estos son los que murieron ahogados y están encarcelados. Cuando usted muere en pecado, usted está encarcelado, dice la palabra de Dios. Usted está preso. ¿Para qué? Para el día del juicio, a lo que la palabra llama la muerte segunda, que es el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Los que no tienen parte en la primera resurrección. Aleluya. Entonces los que están y mueren en el Señor están descansando. Cuando Jesucristo venga, esos mismos que están descansando van a ser resucitados con un cuerpo nuevo. Y entonces cuando sean resucitados con un cuerpo nuevo, y nosotros vamos a ser transformados, dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros que vivimos también seremos transformados con un mismo cuerpo nuevo también que nos van a dar. No otro más que, ni uno más, ni menos que nadie, el mismo cuerpo. La diferencia aquí es que uno va a estar vivo y otros van a estar durmiendo. Entonces sí, el Señor vengará la sangre derramada. Amén. Pero aquellos que están encarcelados, un día van a ser pedidos en el día del juicio, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Vamos a dejarlo ahí mismo porque no quiero para ser juzgados. Vamos ahí mismo a demostrar que otra vez cuando usted muere en desobediencia, y segunda de Pedro 2, capítulo 2, en la segunda de Pedro ahí. No. Capítulo 2, versículo... Capítulo 2, versículo... Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a comenzar en el 3 ahí. O en el 2, vamos a comenzar en el 2. Pedro 2, segunda de Pedro dice. Y muchos seguirán sus desilusiones. Lo mismo que está pasando ahora, Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado. El apóstol Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, Dios le está revelando las cosas que van a acontecer con estas falsas doctrinas, falsos profetas y estos falsos maestros, que van a introducir la energía de estructura en la iglesia de Cristo, como ahora está pasando, lo estamos mirando en el siglo XXI. Y muchos lo van a seguir a ellos como están siguiéndolo a ellos. Se han apartado de seguirlo a ellos para seguir a Dios. Dice la palabra de Dios. Y por causa de ello el camino de la verdad es blasfemado. Por eso que muchas veces la gente en el mundo juzga a todos los cristianos iguales. No sabe distinguir el mundo, pues no sabe distinguir. Cree que todo lo que dice gloria a Dios y anda con una Biblia bajo el brazo es cristiano. Pero eso es porque ellos no saben distinguir. Y entonces ellos no saben distinguir y por causa de estas personas blasfeman el camino de Dios. La palabra de Dios. Dice, y por avaricia harán mercadería. Esto sí está grande ahora. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La iglesia no lo ve todavía. Están haciendo estos mismos hermanos, están haciendo mercadería. Por la avaricia, dice la palabra. La avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, o sea, palabras engañosas. Fingida quiere decir teatro, actuación. Lo que está haciendo ahora, hay mucho teatro en la iglesia, mucha actuación, mucha palabra fingida. Y oye lo que dice, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. No se duerme y no se tarda.
porque Dios lo está dejando tranquilo y nos está dando oportunidad para que nos arrepintamos. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando estos no se arrepientan y duerman así, ¿dónde va su espíritu? ¿Se fue con el Señor? Como dicen muchos. ¿Ya se fue con Cristo? No, va a estar encarcelado. Aquí lo dice claramente, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado para el juicio. Ah, pues ¿tú crees que me va a perdonar a mí? Ah, no, a mí sí, porque yo soy el niño bonito. Dios no tiene niño bonito, ni Jesucristo es el niño bonito. Para Dios no es el niño bonito. Amén, gloria a Dios. Jesucristo tuvo que obedecer al Padre. Para Jesucristo ser ahora el Señor y Rey de Reyes. Y tener la autoridad y todo el poder y todo dominio, tuvo que ser o someterse al Padre. Entonces, lo tienen en prisiones oscuras. ¿Para qué? Para reservarlo para el día del juicio. Y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Entonces, no perdonó el mundo antiguo, pero guardó a Noé, pero dice, pregonero de justicia. Ese era un hombre que practicaba la justicia. Amén. Con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Y usted cree que nos perdona a nosotros cuando nosotros no predicamos el Evangelio de Cristo? ¿Usted que no va a perdonar a nosotros cuando nosotros comenzamos por la avaricia, como están haciendo ahora con la avaricia, haciendo mercadería y con palabras fingidas? Dios, esa tardanza no la tiene Dios, su condenación no la tiene como tardanza. Dios lo está dejando así porque cuando mueran así, van a ser encarcelados y reservados para el día del juicio. Pero cuando usted muera padeciendo como cristiano, usted va a estar con aquellos que están allí descansando y Dios le va a dar vestidura blanca y le va a decir, espérate todavía, descansa todavía un poco más, porque todavía no se ha completado el número. O cuando usted muera ahora mismo, Dios lo va a, porque Dios no tira uno en un solo lado, en un solo sitio, no, todos tienen que estar en el mismo lugar. Cuando usted muera ahora haciendo la voluntad de Cristo, usted va para allí a descansar junto con los que están descansando allí esperando ser levantados también. Aleluya. Con los profetas, junto con los santos, junto con todos los que obedecieron la palabra de Dios. Y entonces, esos son los ejemplos que Dios puso en el Antiguo Testamento. Amén. Si Dios no perdonó, hermano, no perdonó al mundo antiguo. Vamos a Apocalipsis para examinarlo, para entrarlo rápido aquí. Apocalipsis 20. En el juicio ante el gran trono blanco. Ese día va a llegar. Y entonces aquí dice, Apocalipsis 20, 12. Y lo cerramos aquí. Y ahí terminamos ya. 20, 12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Aquí no importa quién sea. Para Dios todos son iguales. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Debe tener el juicio del trono blanco. El fin. Dice, y el mal entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, sabemos nosotros, aquí está hablando de la muerte y el Hades, el Hades quiere decir el lugar de los muertos. Entregó los muertos que había en ellos. ¿Te ven? O sea, los que están encarcelados, los espíritus encarcelados, lo entregó. Porque Dios lo va en el juicio lo va a pedir. Dice la palabra de Dios, que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Acabamos de explicar que la muerte ya en los cristianos no va a existir más. En los que mueren en Jesucristo van a vivir eternamente, pero en los que mueren en pecado van a morir eternamente porque van a ser castigados eternamente. O sea, una muerte espiritual eternamente. Porque van a ser atormentados, dice la palabra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ya no hay que, porque mucha gente dice que cuando una gente se muere se va para el infierno. Según las escrituras no. Según las escrituras dice que está encarcelado y que está esperando ser juzgado, porque la palabra dice que la muerte, cuando yo muero en pecado, es la muerte espiritual, está hablando aquí. Amén. Aquí está hablando de la muerte, señores, vamos a entender que está hablando de la muerte espiritual. No está hablando de la muerte en la carne aquí, está hablando de la muerte espiritual. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
O sea, al infierno. Ya no se necesitaba más encarcelamiento ya para nadie. Porque ya no se necesitaba, ya aquí no hay más muerte espiritual. Fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda, ¿ven? Amén. La muerte segunda son los que no tienen, dice, y el que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda. Así habla Dios. No es que, vámonos, de que ya, tú el que dijo un aleluya, me fui con Cristo. Yo le digo, Señor, el temor mío es no morir en la tierra, porque voy a morir en la tierra. Y sé que la muerte llegará a todo ser humano. Sea un cristiano, siervo tuyo, no sea siervo tuyo. Mi temor es, Señor, es que cuando mi espíritu abandone mi cuerpo, ¿a dónde vas? Si ha hecho las cosas bien, sé que tú lo tomarás y lo llevarás allí a descansar junto con los otros hermanos míos que están descansando. Pero si ha hecho las cosas mal, sé que será encarcelado para tú pedirlo también junto con aquellos que nunca se arrepintieron ni buscaron el camino de arrepentirse jamás. Amén. Hasta aquí me ha llegado el Señor con este mensaje y dándole fin a este mensaje para la gloria y honra de Dios. Esperando que el Señor nos ilumine, nos dé entendimiento y conocimiento cada día más de su santa palabra y permanezcamos en ella como Jesucristo permaneció para poder alcanzar la vida eterna. Si no, no vamos a alcanzar a nadie.